Entonces ahora, gracias a mi Dios bendito, vamos a leer el capítulo 8 del libro de Enoch. Dice, y Asael, este es el que es Satanás, el que estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro. Mire lo que hicieron los demonios, les enseñaron a hacer armas para que la gente se empiece a matar. Y corazas de cobre, las corazas de cobre que se ponían para ir a la guerra. Y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos, para que las mujeres empiecen a adornarse. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio. El antimonio es esas cosas negras que se ponían como rabos larguísimos hasta acá, cuando se ven las fotos de Nefertari, ¿ya? Entonces, por si acaso lo mío en los ojos no es antimonio. Yo cuando tenía 26 años más o menos me fui con una amiga y me dijo, tatuémonos los ojos y nos hicimos el rabo de los ojos. Arrepentidas totalmente porque primero era un negro hermoso y después se nos hizo un verde color de tatuaje de preso. Y ya nos fregamos porque ya nos quedamos con el tatuaje verde. Si no nos poníamos encima el delineador estábamos fritas porque andábamos con el rabo verde, no negro. Bueno, pero así, yo también hice un montón de tonterías cuando estaba pelada. Ya. Capítulo 8. Y así enseñó a los hombres, bueno, ya hablamos sobre esto, a las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Les enseñó a pintarse el pelo, les enseñó a tinturar todo lo que podían. Y entonces creció la mucha impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemihasa, que era el jefe de los diablos, enseñó encantamientos y a cortar raíces, como les dije, el pivoste, que le cortan a los arbolitos, los árboles más bellos, grandísimos que ha hecho Dios, le cortan el pivoste y hacen el bonsai. Shehimasa enseñó encantamientos, o sea, más allá de la brujería, y a cortar raíces. Hermoni, otro de los demonios, enseñó a romper hechizos y brujería, magia y habilidades afines. El diablo le rompe disque un hechizo, le saca un diablo de 1 metro y le pone uno de 4 metros, por si acaso, y avisa. Y habilidades afines. Baraquel, los signos de los rayos, les enseñó sobre los signos de los rayos, qué significaba cuando veían los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas, les enseñó la astrología, el zodiaco, que es uno de los pecados más grandes, dejarse regir por los zodiacos. Y sabe que es la tontería más grande, porque Dios sabía lo que iban a hacer con el zodiaco. Y yo me acuerdo que hay muchos políticos, me acuerdo de algunos, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos, que la esposa era brujísima. El tipo no salía si la mujer no le decía lo que tenía que hacer, porque la mujer era la que tenía la carta astral que le mandaba hacer al marido. Y aquí también, el que hizo el desfalco, que nos hizo el feriado bancario, ese vivía con los brujos y salía de ahí en Quito, de Carondelet, y se iba a una casa donde se hacía todos los baños y brujerías con los brujos, ¿no?
hay harto político, bastantes jueces y fiscales metidos en brujería. Usted vaya a la fiscalía y véale un altar con una virgen y con unas velas, esa fiscal o esa jueza es bruja. Es bruja. Téngalo por seguro. A toda casa que usted entre y ve una gruta con una virgen, con unos santos, ese es brujo. Porque la brujería va de la mano de la idolatría. Shemihasa, Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Todo eso les enseñaron. Baraqué los signos de los rayos, Cocabel, los presagios de las estrellas, Sequel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artagof enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Y Zariel, los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Lo que les iba a decir, ¿por qué les expliqué que Dios se burla de los brujos y de los astrólogos? Los astrólogos le hacen la carta astral, en qué año nació, a qué hora, en qué mes, en qué minuto, a qué hora, cuántos minutos y cuántos segundos. Entonces ellos empiezan a hacer, según ellos, la carta astral, viendo en astrología la posición de los astros y a qué hora estaba ahí el sol y todo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Aquí mismo en el libro de Enoc, en los capítulos ya casi al final, habla que Dios decidió hacer que, por decirle, el día lunes, Dios decide, el sol hoy día no va a salir a las 7 de la mañana, no. Va a salir a las 8. Y les fregó la carta astral. Porque la carta astral la tenían, según ellos, hechos a las 7, que salga el sol. Otro día el Señor dice, todos estos brujos han dicho que van a hacer todo esto sobre la luna. Ya, perfecto. La luna hoy día no va a salir a las 8 de la noche, ni a las 7:30. Va a salir a las 10 de la noche. Y los deja a los astrólogos así. Así que ninguna carta astral le dice la verdad. Mire, ¿cuánta gente se ha dañado la vida? Se ha dañado la vida por la carta astral y por creer en los signos del zodiaco. A mí toda la vida me decían que lo peor que podía hacer es meterme con un Capricornio, que los Capricornios nacen en enero y mi marido nació el 17 de enero y que un Cáncer imposible que se case con un Capricornio porque va a sufrir. Yo fui la mujer más feliz de la vida con mi esposo, que era Capricornio. Imagínense si yo me hubiera dejado llevar por los signos zodiacales. Imagínense. Pero ya algo Dios me hablaba de que el zodiaco era pecado. Y a mí me daba miedo. Me daba miedo. Aparte aprendí a leerme las cartas, aprendí a leer el tarot. Pero cada vez que echaba las cartas, la primera carta que me salía era la carta de loco. Y yo me ponía histérica. Y un día estaba sentada pensando, dije, ¿por qué me sale la carta de loco? ¿Por qué me sale la carta de loco? Y me habló el Espíritu Santo, porque yo sé cómo habla el Espíritu Santo. Le habla directo a la mente. Y me dijo, te sale la carta de loco, porque la carta de loco significa la carta del tonto. Y tú eres la mujer más tonta, porque te estás dejando que el diablo te dicte tu destino con las cartas. Casi me infarto. ¿Sabe qué?
el Señor terminó de eso, de decirme eso, y al ratito oí el grito de una hermana mía que me llamaba de la calle y gritaba, Elsa, Elsa. Y yo me asomé y le dije, ¿qué pasa? Sí me imaginé que era una emergencia porque eran las 11:30 de la noche y me dijo, el bebé, el hijo de nuestro hermano, se murió con 3 infartos. De 3 años se murió en la clínica Kennedy con 3 infartos. Y dije, perdóname, Señor, por haberme leído las cartas, Señor. Y yo decía, me compro el libro de magia blanca. Total, es magia blanca. La magia blanca no creo que sea mala. Pero yo también era bruta. Hacía brutalidades. Lo peor es que me la daba de inteligente, porque era excelente estudiante y tenía una memoria fotográfica. Yo hacía los exámenes y los profesores se me paraban adelante porque pensaban que copiaba, porque estaba exacto a todo el libro y a todo lo que ellos me habían enseñado. Entonces, bueno, así fue como yo dejé de creer en las cartas y en el signo zodiacal y en todas esas cosas. Fue espantosa esa noche que me enteré de la muerte de mi sobrino. Y a veces esas cosas nos remecen. Y si en esos remecimientos que tenemos no entendemos, y el burro nos queda de rey como inteligente sobre nosotros. Crean. Entonces, dice, ¿en dónde nos quedamos? Ya. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subió hasta el cielo. ¿No ve que los gigantes empezaron a comerse a los hombres? Vamos al capítulo 9. Sí tenemos tiempo todavía. Sí. Ya. Capítulo 9 de Enoc. Entonces Miguel, Sariel, acuérdese que todos estos nombres son nombres de ángeles caídos, de demonios que están presos. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada. No, estoy mal, estoy leyendo mal. Entonces Miguel se refiere al arcángel Miguel, se refiere al ángel Rafael, se refiere al ángel Gabriel, que son ángeles Kadosh, Kadosh, Kadosh de Dios. Dice. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los 4 fueron y se dijeron, el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo, es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Y Rafael, Miguel y Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo, le dijeron a Dios, tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre. Y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas las cosas.
Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Hazael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos, Shemihasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Nos toca el capítulo 9, ¿no? Quiero encontrar bueno, mis amados, hemos terminado con este estudio porque todavía nos hace falta alguna información. Mire, hay una situación que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo para separar el libro de Enoch, tuve que leerme como 5, 10 libros de Enoch, porque había un montón de libros de Enoch que eran falsos, no eran libros santos, no era el verdadero libro de Enoch. Y a veces cuando ya encontramos el verdadero libro, como el de Hazer también, que ya voy por el 5º libro de Hazer leyéndolo, salen libros que son totalmente falsos. Entonces tenemos que irlos desechando, y si no los tenemos bien guardados, por ejemplo, hay libros que se nos desaparecen. Yo de todas las grabaciones que tengo hechas sobre todas estas teorías de la conspiración, me han desaparecido. Felizmente la declaración de un cura que está casi agonizando, él dice riéndose, sí, los violábamos a los niños y esa era nuestra diversión. Ese sí lo tengo, no me lo han podido borrar. Pero en cuanto a los libros, tenemos problemas incluso con las Biblias. Nos sacamos una Biblia Reina Valera y empezamos a leer y vemos que no es la que teníamos, que no tiene el mismo lenguaje de la Reina Valera de 1960. Entonces, estando leyendo este libro de Enoch, sí hay muchas cosas ciertas, pero hay partes que han restringido, que han omitido, que las han sacado. Entonces, por eso desgraciadamente no podemos continuar con este estudio. Pero hasta mientras ya le hemos dejado la parte más importante. Pero la cuestión de que Hazael se acerca a Eva y tiene relaciones con Eva no me aparece en este libro, porque este es otro libro. El libro antiguo de Enoch que yo tenía era un libro perfecto, pero se me borró. De un momento al otro desapareció. Entonces voy a esperar, voy a dedicarme a buscar esa información, a buscar entre los libros de Enoch cuál es el libro que yo tenía, o un libro que sea verdaderamente cierto, pero hasta aquí las partes que les he leído son ciertas, ¿no? Entonces
nos ha dado una pena por esta situación, pero bueno, eso no nos va a detener. En algún momento nosotros encontraremos ese libro y encontraremos esa información para que ustedes tengan la información completa, ¿sí? Lo único que les digo es que siempre cuando alguien les quiera neciar, llévenlo a Génesis 5 y dígale, léame la genealogía de Adán, léame la genealogía de Adán, dígame, ¿está ahí Caín y Abel? No los menciona para nada, porque no fueron hijos de Adán. Eva tuvo relaciones sexuales con Asael, y eso lo decía en el libro de Enoc que yo tenía. Hola mis amigos amados, este video fue cortado porque recordemos que en el momento que yo estaba leyendo me encontré con la sorpresa que no estaba lo de Asael. No tiene idea cómo nos hemos pasado buscando en la noche entre Omar, mi hija y yo el libro de Enoc. Leímos cualquier cantidad de libros de Enoc con lectura rápida, pasando y pasando los capítulos, y lo que nos encontramos es que ha habido una contienda, una pelea pero brutal, como siempre, entre los judíos y los curas católicos, porque los curas católicos quieren borrar ese capítulo. Es más, en muchos libros de Enoc ya lo han borrado, pero hay muchos libros también que, como los judíos saben pelear y saben guerrear y defender sus cosas, más que todas las cosas de Dios, los rescataron. Anoche yo decía, no puede ser que se haya perdido esa parte. Y la encontré en mi mismo libro, pero ¿sabe qué? Mire, el libro de Enoc sale así en la primera parte, ¿no? Entonces, en la primera parte que dice libro de Enoc, aquí, ahí salen... ¿qué pasó, Omar? Ya, entonces busqué en este libro porque yo decía, a mí el diablo no me va a ganar. Empecé a orar, oramos fuerte con mi hija, Omar también oró y clamamos al Señor, Señor, no nos dejes sin esta información, Señor, porque ya prometimos a la gente que esto estaba en el libro de Enoc y que se lo íbamos a leer. Y como yo les dije, el diablo nos ha peleado bastante, pero nunca nos ha podido ganar. Entonces el libro de Enoc mío sale así, miren, así. Y justo donde dice, dice libro de Enoc, 3 cosas de Enoc, profecía en la Biblia, historia desconocida, libro de las parábolas, libro sobre el movimiento de las luminarias celestiales. El libro de Enoc es tan interesante y tan maravilloso, pero no puedo leérselos todos porque es larguísimo. Porque aquí, en el libro de Enoc, Enoc explica cómo los ángeles lo han llevado al norte a enseñarle dónde están ángeles enjaulados, al sur les ha enseñado, Dios le hizo que los ángeles enseñaran, los vigilantes de luz le enseñaran todas las cosas que hay en el cielo. Entonces yo no me daba por vencida, dije, voy a volver a buscar en mi libro, puede ser que una... Pero en eso Omar encontró y me dice, mire, en este libro está, pero está en el capítulo 68. No puede ser, pero si eso estaba al principio, cuando habla de que los ángeles se llegaron a las mujeres humanas. Déjame leer y vi, pero está con otro nombre, ya no le dice Asael, sino Gadriel. Le cambien los curas el nombre que les dé la gana, Gadriel, Asael, lo que sea, igual es un demonio, es un ángel caído.
y a nosotros no nos van a engañar, porque nuestra base en la que nos defendemos es en la genealogía de Adán. ¿Por qué no los menciona a Caín y Abel si eran hijos de Adán? No los menciona para nada. Entonces, buscando aquí en esta parte donde dice libro de Enoc, aquí puse... Sale una publicidad, pero luego salimos de ahí, no hay problema. Sale una publicidad. Ya, ahí está. Sí. Voilà. Entonces, ahí donde dice libro de Enoc, empieza introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Yo les leí en el capítulo 6 sobre lo que hicieron los demonios y dice, y los vigilantes hijos del cielo los vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijas. Entonces Shemihasa les hizo hacer un pacto entre ellos bajo maldición. Entonces mire, estaba en el capítulo 6 y Omar me dijo, mire este libro, pero está en el capítulo 69 y yo le dije, no puede ser. Entonces yo fui al 69 Ya. En el 8 que está. 68.6. 69.6, perdón. 69.6, pero ese es en el que tú encontraste. Yo encontré en el 68, pero aquí está el 69. Entonces, Omarcito encontró fue en el capítulo 68. Entonces, como me dijo en el 68, yo dije, entonces por ahí tiene que estar. Los curas le cambiaron el sitio y lo tienen que haber metido. Ustedes no tienen idea cuántos estudios nos han borrado, nos han cerrado, nos han puesto silenciado. Un estudio de Halloween que pusimos, ustedes lo han de haber visto que dice silenciado, lo silenciaron enterito. El estudio que está sobre todas las brujerías que hace ¿cómo se llama? El presidente de Venezuela, Maduro. el disque presidente, porque ya no es presidente, sino es un criminal, Maduro, todas las cosas que un hermano había grabado, un teniente que está escondido en los Estados Unidos. Él estuvo en la ceremonia que hizo Maduro, porque Maduro es un satanista Saibaba, es de los Saibaba. Por eso ellos hacen unos ritos satánicos pero brutales. ¿Por qué cree que el diablo los mantiene ahí y lo tiene a Trump como un tonto con los barcos y aviones afuera y que revienta una lanchita y que al otro día reventó otra lanchita y que al otro día reventó y no entran por la brujería? Hasta que nosotros no nos unamos y no nos pongamos en guerra espiritual, en ayuno, los santos que ya son bautizados, los que tenemos autoridad, hasta que no hagamos guerra espiritual contra eso, no va a haber ninguna entrada de Trump a Venezuela. Entonces ya la gente está cansada porque se volvió como el cuento del gallo pelón, que mañana y lo ponen al pobre Quiñones que está ahí, dale, que ya posiblemente mañana, entonces el cuento del gallo pelón. Pero los que sabemos cómo se manejan las cosas espirituales en la situación política, nosotros sabemos lo que está haciendo Maduro. Horrores. Y este teniente
fue invitado a esa ceremonia y él grabó todita la ceremonia y toda la ceremonia de la adoración de Maduro a Satanás, al indio Guaycaipuro, que es una potestad demoníaca terrible en Venezuela. Lo mismo la María Lionza. En Venezuela hay unas avenidas inmensas, todas con los monumentos a María Lionza, que es otro demonio, y que incluso aquí mismo lo usan en santería y en brujería. Pero bueno, lo cierto es que le dimos un puñetazo al diablo y le ganamos. Que nos costó, sí, sacrificio, pero lo encontramos. Mire, en el libro que encontró Marcito estaba en el capítulo 68 y me dijo, doctora, está en el capítulo 68 en el versículo 6. Entonces yo busqué y no estaba en el mío. Se le digo, voy a buscar los capítulos alrededor, a ver, y busqué el 69, dije, voy a buscar el 69. Mire lo que dice el capítulo 69. Libro de Enoc, capítulo 69. Bueno, me voy a poner mi velito para orar. Recuerde que nosotros sí celebramos el Shabbat. Esa es otra enseñanza interesantísima que tengo que enseñarles, pero ustedes tienen que tomar la decisión de entregarle su vida al Señor y sumergirse, porque el Shabbat es el día de reposo. En Shabbat no se puede trabajar. Y mire que la mayoría de las personas en Shabbat se van al mercado, en Shabbat se van al supermercado, en Shabbat lavan la ropa. Lo que más hacen son quehaceres domésticos en el día sábado, porque en el calendario hebreo el sábado es el séptimo día, pero en el calendario greco-romano es el de Roma, el de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y el de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El calendario hebreo es diferente. El calendario greco-romano es un calendario solar, o sea, el día se termina a las 12 en punto de la noche y empieza a las 12:01 y termina al otro día a las 12 en punto de la noche. En cambio, el calendario hebreo es un calendario lunar, lo dice el Señor en su palabra mismo. Es un calendario lunar en el que el Señor puso más que todo las señales para poder celebrar sus Modeim. Modeim le dice a las fiestas sagradas de Israel. Entonces, nosotros no es que celebramos como los judíos ahora ya no hacen los sacrificios, pero una vez que venga el antimesías, el anticristo, cuando ellos logren hacer el tercer templo, que están más confundidos que porque Yahshua nunca va a entrar en un templo asqueroso que ha sido usado por Satanás. Pero ellos van a pelear y como el anticristo va a venir a gobernar como rey, porque en Apocalipsis la palabra dice que del trono de Dios le dijo, vete, y le fue dado un caballo blanco para que salga como jinete en un caballo blanco, dice, y que le fue dada una corona para gobernar. Se la dio el Altísimo Yahweh mismo. Él mismo se la dio esa corona para gobernar. Y un arco sin flechas. ¿Por qué sin flechas? Porque realmente la guerra de él va a ser guerras al final, pero ninguna le va a dar resultado.
Y en la última guerra, que es la del Armagedón, cuando viene Yahshua, con un solo grito que le da Yahshua, ¡suaz!, lo hace pedazos al diablo. Y se deshace el trono de Satanás en la guerra del Armagedón. Y en un segundo los hace polvo a toditititos esos 200 millones de gente. Los hace polvo. O sea, esa guerra, ¿cuánto dura? No dura más de 2 minutos. Porque Yahshua HaMashiach, con el poder de su lengua, que es su espada afilada, con ese poder los destruye a todos. Esa es la autoridad del Altísimo, porque Él es la máxima autoridad en el mundo. Entonces no los voy a hacer esperar más y les voy a leer y ustedes van a ver cómo han cambiado del capítulo 6, donde yo tenía, lo han mandado al capítulo 69. Y encima le cambiaron el nombre al diablo. Ya, dice, después de este juicio estarán llenos de estupor y los harán temblar porque ellos han revelado aquello a los humanos que habitan la tierra. O sea, los vigilantes, los ángeles caídos, estarán temblando. Porque Dios le dijo a los ángeles que los iba a matar, porque ellos se reunieron cuando ya oyeron que Dios había decidido matar a todos los nefilim, a todos los gigantes. Ellos se reunieron y empezaron a llorar y le suplicaron a Enoc que por favor le hablara a un ángel que le diga a Dios que no mate a sus hijos. Entonces Enoc dijo que lo iba a hacer. Le dijo al ángel y el ángel le fue a decir a Dios. Y Dios dijo, no, yo sí los voy a matar. Por eso hizo el diluvio de Noé. Noé viene a ser el nieto de Enoc. ¿Ya? Entonces dice, he aquí los nombres de estos vigilantes. Shemihasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artagof, Ramael, Cocabel, el Ramael, Daniel, Segel, Berahel, Asael. Aquí lo pone con S y Asael es con Z. Hermoni, Matrael, Ananel, Sotoel, Shamsiel, Sarayel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Pero acá le ponen otro nombre que no está dentro de estos nombres. Y dice, el versículo 3, y los que siguen son los hombres de sus ángeles, de sus jefes de centenas y cincuentenas. El primero es Yegón. Este indujo a todos los hijos del cielo y los hizo descender sobre la tierra y los sedujo con las hijas de los hombres. Aquí dice que es Yegón. O sea, en cada versículo le cambia el nombre a otro diablo, a otro diablo y a otro diablo. El nombre del segundo es Asbeel. Este dio un mal consejo a los hijos del cielo y los condujo a corromperse, así mismo con las hijas de los hombres. O sea, ahora tiene otro compañero, ahora es Yegón que tiene el compañero Asbeel, que lo ayuda con la corrupción de las mujeres. El versículo 6, el nombre del tercero es Gadriel. Mire, aquí viene en el versículo 6. El nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte, o sea, con brujería. Les enseñó todos los venenos. Por ejemplo, Cleopatra era experta en venenos. Ya mataba a todos sus contrincantes con una copita de vino y les ponía ahí el veneno.
Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva. Fue él quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. Desde su mano, el versículo 7, ellos han procedido en contra de quienes viven en la tierra, desde ese día y por todas las generaciones. El nombre del cuarto es Panamuel. Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce y les reveló todos los secretos de la sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día. Sí, Dios prohíbe hacer libros. ¿Dónde cree que está ahorita Charles Darwin? Diciendo que descendemos del mono, que cayó una ameba en el mar y que esa ameba se convirtió en un cocodrilo y que al cocodrilo se le empezó a caer la cola, se le empezó a caer la piel dura y empezaron a crecerle las patas y empezó a pararse y le empezaron a salir pelos y se convirtió en gorila. Hasta el día de hoy no tenemos ni un solo indígena de la selva que nos diga, miren, este gorila salió primero del río o del mar o de donde sea y empezó a hablarnos. Y es un gorila. No, hasta el día de hoy jamás. Solo los tontos creen el libro de Charles Darwin. Y hay así un montón de libros súper diabólicos. Cuando yo le digo, cuando yo estaba de tonta, que sí que tenía una paciente que me decía, no, doctora, usted puede leer el libro de magia blanca. Es solamente magia blanca, no es malo. Entonces yo iba a la librería, yo me acuerdo que iba a la científica y después iba a selecciones ahí en la Kennedy. Entonces, como yo siempre he tenido lectura rápida, yo voy pasando rápido, yo me puedo leer un libro de 1000 hojas en una noche. Entonces, yo iba pasando rápido las hojas y veía que habían libros que eran diabólicos, pero diabólicos. Vi un libro que hablaba sobre cómo hacer brujería y yo quería saber, porque a mí, yo me casé a los 18 años y a los 22 me divorcié porque ese marido que me salió era el chico bueno, el más amado de toda la ciudadela, educadísimo y amabilísimo como él solo. Pero yo me casé con el tipo un domingo y el día lunes él entró a trabajar a la Texaco y fue hasta contralor de la Texaco. Todos los bancos querían hablar con él porque él era el que manejaba los dólares de la Texaco. Y el tipo había sido drogadicto. Y cada vez que se iba a Coral Gable a los Estados Unidos era la drogadera con cocaína con todos esos árabes que llegaban, los accionistas de la Texaco. Y el tipo era mujeriego y maltratador. Entonces llegaba borracho y empezaba y se vomitaba y yo me vomitaba encima. Yo lo dejaba tirado ahí. Después él se levantaba, no sé en qué momento se levantaba, se bañaba y salía internado, perfumado, impecable al trabajo. Yo no sabía, después preguntando a mis profesores, ya en tercer año de la universidad, le pregunté a una psicóloga y le pregunté cómo era eso, que él llegaba borrachísimo y se vomitaba y se quedaba en el piso. Pero de a los 10 minutos el tipo se había levantado viendo que yo no lo iba a recoger porque yo no.
Yo nunca vi a mi padre borracho, ni siquiera decir un carajo, jamás. Él era un señor, él era un hombre honorable, un don, era un señor, un don. Entonces, como yo nunca había hecho eso, había visto eso, a mí me impactaba horrible. Yo veía que el tipo llegaba, se vomitaba y yo salía en quema corriendo a la casa de mi mamá, que me quedaba a 3 cuadras. Desgraciadamente, cuando ya puse el divorcio, ya había estado embarazada. Y entonces, que por la pena de que mi hijito vaya a nacer sin padre, que esto que lo otro, seguí. Después, casi al año, volví a salir embarazada de mi hija. No, en la primera tuve a mi hija, en el segundo tuve al varón. Y cuando ya tenía 8 meses de nacido mi hijo, ahí me divorcié. Porque el tipo hasta en el sexo era asqueroso y él quería obligarme a hacer cosas que yo no quería y que nunca las iba a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, las relaciones anales son relaciones contra la naturaleza, están en contra de las órdenes de Dios. Y él quería eso y yo le decía, eso nunca en la vida lo vas a conseguir. Yo jamás voy a hacer esa porquería. Entonces un día llegué de la universidad y el tipo estaba bien entroncado con mi empleada. Y me dijo, mira, esto es ser una mujer. Ella sabe lo que es hacer sexo. Tú eres una porquería que no vales para nada. Entonces después yo le dije al tipo, ¿sabes qué? Yo quiero el divorcio. Y seguí con el divorcio hasta que me divorcié. Tenía en ese momento exactamente 22 años. Y me volví a casar a los 37 cuando conocí a mi gordito, al doctor Juan Carlos Peña-Herrera, que era un señor, era un don y era un hombre maravilloso. Fue un marido maravilloso y un padre maravilloso. Y con él tuve una hijita que se casó y se fue a los Estados Unidos. Ya ella está viviendo allá. Entonces, bueno, dice en el versículo 9, les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros y son muchos los que se han descarriado a causa de ello desde el comienzo hasta este día. Yo estaba en ese tiempo haciendo un libro de operatoria dental, pero cuando me convertí y yo leí esto, por una casualidad encontré el libro de Enoch en ese tiempo y leí este pedazo, dije, no, aquí se queda el libro y yo no hago nada. Y la voz del Espíritu Santo me hablaba fuerte y me decía, no sigas con lo del libro. Cualquier error que tú cometas ahí, lo cometerán los que leen tu libro. Entonces dejé botado eso y no seguí. Dice el 10, porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos, para que la muerte que todo lo destruye no pudiera alcanzarles. Pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de ella me devora. El nombre del quinto demonio es Casdeyael. Este mostró a los hijos de los hombres todas las plagas de los espíritus y los demonios. La plaga de embrión en el vientre para que aborten. Miren, que ellos lo ven como una plaga a los bebés. Y ellos son los que les enseñaron a hacer los abortos. La mordedura de serpiente, la plaga que sobreviene con el calor de mediodía, el hijo de la serpiente, cuyo nombre es Tabaet. Esta es la tarea de Casbeel, mostró a los santos el jefe de juramento cuyo nombre es Dija. Entonces así podemos seguir porque estamos aquí en el capítulo 69.
Y usted puede ver, mire cuántos capítulos son. Son 108. 108. Pero a nosotros lo que nos importa ahorita es lo que encontramos. ¿En cuál estábamos, Omarcito? 69, 6. 69. Otra propaganda. Ya. Ya, aquí está. Ahí ustedes lo pueden ver, el versículo 6. ¿Sí lo ven? Ya, dice, el nombre del tercero es Gadriel. De aquí le cambiaron el nombre. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte, de todas las formas de dar muerte, desde el aborto hasta los venenos y todo. Fue él quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. Por eso Dios decidió matar a todos los nefilim, a todos los hijos de los gigantes. Y por eso Dios le dijo a Noé que hiciera el arca e hizo el diluvio. Y ahí murieron todititos, porque mate pues acá a cuántos gigantes que medía cada uno 30 metros. Mátelo. Esos son los valientes de David, porque aún después de que terminó el diluvio, las mujeres siguieron practicando el bailar desnudas, las sacerdotisas de Baal, y seguían teniendo relaciones con los ángeles caídos. Y volvieron a ver gigantes. Volvieron a ver gigantes porque de Noé a David hay bastantes años. Volvieron a ver gigantes. Goliat era uno de esos que lo mató David. Y de ahí hubieron muchos gigantes que los mataron los hombres de David. Y para eso sí, hay que tener valentía para ver a un tipo de 30 metros delante de uno y ver cómo lo mata. Bueno, con la valentía yo sí creo, al menos porque yo soy súper valiente. Toda mi vida he sido súper valiente. Y yo creo que la valentía la da Dios, y con la valentía nosotros ganamos cualquier cosa. Entonces, ya les he contado, mis amados, usted nos hubiera visto anoche buscando en los libros y buscando de capítulo en capítulo, desesperados entre Omar y yo y mi hija, y dale, hasta que Omar encontró. Gracias a mi Dios bendito, que mi Dios me lo bendiga, Omarcito. Amén. Entonces, aquí terminamos esta situación, y hemos comprobado lo de Satanás, de que Eva tuvo relaciones sexuales con Satanás en el jardín del Edén, y los hijos que tuvo Caín y Abel no eran de Adán. No eran de Adán. Por eso es que en Génesis 5, Génesis 5. Ya. En Génesis 5 dice, los descendientes de Adán. Y ahí usted puede leer clarito. Este es el libro de las generaciones de los hombres. En el día que Yahweh hizo a Adán, a imagen de Elohim, él lo hizo. Él los hizo macho y hembra. Él los bendijo y los llamó Adán, humanidad, hombre, en el día que fueron creados.
Y Adán vivió 230 años. Ya. Y engendró un hijo. Mire lo que dice. Engendró un hijo Sí. como su propia forma, o sea, parecido a él. Nada que el negrito Sorullo es el único suyo. ¿Ya? Acá ya se acabó lo del negrito Sorullo. Acá ya el Señor descubre que Adán sí tiene un hijo. Un hijo como su propia forma y como su propia imagen, y lo llamó Sed. Ya. Sed. Mire que no me he saltado ningún versículo, estamos en el versículo 3, el 4. Después que Sed nació, Adán vivió otros 700 años y tuvo ambos hijos e hijas. Por todo Adán vivió 930 años. Mire, ahí usted puede leer. Ya. Por todo Adán vivió 930 años, luego murió. Sed, que era el hijo igualito a Adán, vivió 205 años y engendró a Enosh. Y después que Enosh nació, Shed vivió otros 707 años y tuvo hijos e hijas. Entonces así continúa la genealogía. Mire que ya Adán murió. Seth también murió. ¿Y dónde está ahí Caín y Abel? Eso era, mire, si usted nos hubiera visto a mi marido y yo, era una cosa, ayunábamos, orábamos, pero eso sí es tener ya ya era una cuestión espiritual, porque nosotros estamos empeñados, esa es la palabra, empeñados, en descubrir qué más había del Génesis, porque sabíamos que no eran misterios que Dios había callado, porque en todo Génesis, en esa parte, no habla de misterios. Sabíamos que algo nos faltaba, que algo no estaba completo. Nos matábamos leyendo esa Biblia, la releíamos. Génesis nos habremos leído 1.000.000 de veces y no encontrábamos. Hasta que el Señor bendito tuvo piedad y misericordia de mi marido y de mí, y encontramos el libro de Enoc. Y yo le dije a mi marido, mira, el libro de Enoc. Enoc era un hombre santo, o sea que hay un libro de Enoc. Sigamos buscando. Había el libro de Melquisedec, había el libro de Jacer. Entonces, ahora con esta situación que hemos visto, voy a tener que decirle a Omarcito que los copie en la computadora para tener y si es posible mandarlos a imprimir a una imprenta, porque ya no nos queremos llevar esas sorpresas de estos curas bandidos que hacen y deshacen, porque es mire, en todo lo que nosotros leímos de las guerras de los judíos contra los curas por este asunto de Eva, que tuvo relaciones con Satanás y tuvo a Abel y a Caín, usted hubiera leído toditas esas guerras, es terrible. Esos curas han atacado durísimo a Israel y Israel también les ha dado puño, porque les ha dado duro a esos curas. Porque Israel el Vaticano tiene una biblioteca con aires acondicionados especiales
tiene la temperatura perfecta para conservar los libros de hace 500.000 años. Ellos tienen guardados esos libros, pero los judíos también los tienen. Entonces, los curas podrán esconder que 1.000.000 de cosas y los judíos se los descubrirán y no los dejarán que nos sigan engañando. Entonces, yo sí le doy gracias a mi Dios Santísimo. Como yo les había dicho, el diablo nos ataca, pero nunca nos ha ganado. Yo le doy gracias a mi Elohim Yahweh en el nombre santo de Yahshua HaMashiach y de su Ruach HaKodesh, que nos haya ayudado a encontrar esto de Adán y Eva. Pero imagínense, a mí casi me da un ataque porque estaba en el capítulo 6. Ahí estaba lo de Adán y Eva. Ahí estaba lo de Asael que se acercó a Eva y la sedujo. Y del 6 le cambiaron al capítulo 69. Entonces, después de esto, después de este video, yo voy a hacer que Omarcito les mande el link de mi libro. Mi libro exactamente se los va a mandar para que ustedes lo puedan leer. ¿Sí? Bendiciones, mis hermanos amados. Bendiciones.